estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Dulce voz, tu dulce voz, yendo alrededor. Nada más que tu voz. Y buscar tu presencia encuentro paz. Confiado en ti, anhelo siempre estar. Oh, oh. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti, mi Señor. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. No. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Dígalo, te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a
presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Señor, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia, Dios, es el cielo para mí. Hermosa su presencia, tu presencia es el cielo para mí. Oh, para mí, Señor, lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí.
presencia, Señor. Nadie como tu Dios. Gracias, Jesús. Gracias porque no hay nada más importante que tú. No hay nada que se compare a ti, Dios. Gracias porque tú lo llenas todo en todo. Porque en ti está callada nuestra alma, Dios. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro, Señor. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, Tú eres el centro. nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Centro de mi vida, sé Jesús. Mi vida sé Jesús. Centro El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más Que tú, Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi
tú eres el centro. Al cerrar nuestros ojos en esta mañana, al poder, oh Dios, adorarte. Toma la mano de tu hermano y levántala en alto y dile: Jesús, el centro de mi vida eres tú. El centro de tu iglesia eres tú. Tú eres el dueño de tu iglesia. Toda tu iglesia, desde la que está allá en la selva, en el recóndito lugar del universo, de toda esta tierra, de donde hay un solo cristiano en los países, hasta las grandes multitudes, Señor. Tú eres el centro de tu iglesia. Y toda tu iglesia, en esta mañana te decimos que tú eres el centro, aleluya. El centro, aleluya. El centro. Dile: mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. levanta tus manos a Él y dile: Jesús, de todo eres Jesús. Cántale a Él y dile: el centro de tu iglesia es Jesús. el centro de toda tu iglesia. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Dígalo, cánteselo al amado. El Vamos. centro de tu iglesia Es Jesús, dile: el centro. el centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se Cada doblará rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, ¡vamos! Cristo. Oh, sí, Cristo. Hay Levanta poder tu en el voz. nombre de Cristo, libertad porque es en su el nombre, nombre aleluya. de Es en el nombre de Jesús. 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 Que la iglesia se levanta. Aleluya. el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Dilo. Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser Hasta el cielo, Cristo sea el centro. mi vida Oh, sí. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Bate tus manos. Él está aquí, aleluya. Él está sanando. Él está liberando en esta mañana. Recibe el milagro de Dios. Recibe en esta mañana el milagro del Espíritu Santo. Recibe en esta mañana ese milagro. El Espíritu Santo está aquí. Él está sanando. Él está liberando. Él está dando en esta mañana su palabra. Hay un pueblo que le ama y en el nombre de Jesús proclámelo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora tome la mano de su hermano y vamos a levantar ese clamor por nuestra nación. Oh Dios, clamamos por nuestra nación, todo el mundo orando lo mismo, orando lo mismo. Hace unos meses oramos para que Dios liberara a esa joven que iba a ser ahorcada a causa del evangelio y Dios la ha liberado.
Dios la sacó de allí. Ahora clamamos y damos gracias. Dele gracias a Dios. Ahora clame, clame, clame por Colombia. Oh Dios amado, venga la lluvia, venga la lluvia, venga la lluvia, venga la lluvia, venga la lluvia. Oh rabacanda la barabasaya la barabaquía. Oh, reprendemos la sequía. Oh, este fenómeno del niño ahora se va lejos. Y tarrabacanda sin hacer daño a ninguna otra tierra. Proclamo la gloria. Oh, dile Dios. Proclamo la gloria de Dios. Cielos abiertos en Colombia. Cielos abiertos. Ponte tus manos y proclama. Cielos abiertos. 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 Digámoslo todos. Cielos abiertos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos perdón por nuestra nación. Hemos pecado. Por lo tanto, Dios, nos humillamos delante de tu augusta presencia y te decimos misericordia, misericordia, y rogamos por cielos abiertos. Venga la lluvia en la Guajira, en la costa, en Oriente, en el Urabá. Nuestra nación recibe la gloria de Dios y la lluvia del Espíritu Santo. La lluvia de Dios. Clame, clame, clame. La lluvia de Dios. Bate tus manos, 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 bate tus manos. Hay poder en la gloria de Dios. Hay poder en la alabanza a Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Otarrabarabasaya la barabacoba. Itarrabarabasaya la barabacoba. Alábalo, alábalo. Alábalo, alábalo. Alábalo con ganas. Alábalo con el alma. Alábalo con la mente. Alábalo con el corazón. Y alábalo con el espíritu. Itarrabasaya la barabacaya. Oh, sharada la barabacoba. Itarrabarabasaya la barabacoba. Alábalo, alábalo, alábalo. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de enfermedad y lo echamos fuera y declaramos la sanidad de Dios sobre todo el pueblo. Diga: yo soy sano por el poder de la palabra, por el poder de Cristo, por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Hoy son sanos Juan Carlos, oh, la hermana Balbina, la hermana Rosita, en el nombre de Jesús de Nazaret, el hermano Gáfaro. Oh, Espíritu Santo de Dios, comience a nombrar a todos los hermanos. Vamos, 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 vamos. Levanta tu voz, vamos, vamos, clamando, 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 clamando. Y por la llaga de Cristo hay sanidad. En el nombre de Jesús, digamos, en el nombre de Jesús. Dígalo todo. Y por su llaga, fuerte, y por su llaga hemos sido curados. Dele la gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Apláudalo fuerte a Dios. Dele la gloria. Padre, gracias, 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 Señor. Gracias, gracias. Sígale dando la gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Te exaltamos. Apláudalo fuerte al Señor Jesucristo. Apláudalo fuerte a Él. Diga gloria a Dios. Padre, gloria a Dios.
Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. La gloria es tuya, la gloria es tuya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, la gloria es de Dios. Diga la gloria es de Dios. Declárelo con su boca. La gloria es de Dios. Dígalo, la gloria es de Dios. Amén, bendito el Señor. Diga, hay un milagro para mi vida hoy. Declárelo, diga, hay un milagro para mi vida hoy. Diga, hay un milagro para mi vida hoy. Hay un milagro para mi vida hoy. Diga, hay un milagro para mi vida hoy. Hay un milagro de Dios para mi vida. Dígale, gracias, Señor, porque hay un milagro para mi vida. Hay un milagro, recibe ese milagro. Aleluya, dígale al Señor, hay un milagro para mi vida. Declárelo. Diga, Señor, gracias porque hay un milagro. Declare ese milagro en su vida, declare ese milagro. Diga, Señor, gracias por ese milagro en mi familia. Gracias por ese milagro en mi casa. Gracias por ese milagro en mis finanzas. Dígalo, declárelo allí. Señor, gracias por ese milagro en mi salud. Gracias por ese milagro financiero. Dígale, gracias, Padre, por ese milagro que tú estás haciendo. ¿Cuántos creen que Dios está haciendo un milagro en su vida? Dígale, Señor, gracias. Y mencione esa crisis que usted ha pasado. Dígale, Señor, hay un milagro en lo que yo estoy viviendo. Hay un milagro. Declara un milagro en su hijo. Declara un milagro en su hija. Declara un milagro en su familia. Declara un milagro financiero. En esta mañana, gloria a Dios. En esta mañana, Padre, declaramos que tus milagros están aconteciendo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Amén. Reciba un cordial saludo en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le esté bendiciendo, le esté ayudando de una forma especial siempre. Les invito a que abramos la Biblia, por favor, en el libro de los Romanos, en el capítulo 15, por favor, libro de los Romanos, capítulo 15, y vamos a leer la palabra de Dios del versículo 17 al versículo 20 en esta hora. Romanos 15. Gracias a Dios. Y vamos a compartir acerca del tema viviendo en el poder de la gracia de Dios. Viviendo en el poder de la gracia de Dios. Y dice el versículo, dice la palabra de Dios. Gracias a Dios. ¿Lo tiene ya? Romanos 15, 17. Dice la palabra, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Amén. Bendito el nombre del Señor. Viviendo en el poder de la gracia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo descubrió en su vida que hay un poder que es superior a la capacidad humana, que hay un poder que es superior a todo recurso humano en todo sentido, y es el poder de la gracia de Dios. El apóstol Pablo declara que por la gracia de Dios él fue victorioso, que por la gracia de Dios él fue fructífero, que por la gracia de Dios fue vencedor. Y nosotros tenemos que entender que solo por la gracia de Dios es que nosotros podemos lograr lo que el Señor quiere en nuestras vidas, y podemos lograr la victoria solo por la gracia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si usted y yo aprendemos a entender lo que la gracia de Dios hace en nosotros, vamos a superar muchos problemas personales,
muchos problemas familiares, muchos problemas económicos, muchos problemas en todos los sentidos de nuestra vida, porque ya no es nuestra fuerza, sino es la gracia de Dios en nosotros. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? ¿A qué se refiere esto? La gracia se refiere al favor inmerecido que Dios nos da por confiar en Él. Es decir, la palabra de Dios dice que confiemos en el Señor. ¿Cierto que sí? Que cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios nos va a respaldar. Que cuando nosotros le creemos a Dios, Dios nos va a ayudar. Que cuando nosotros colocamos toda nuestra confianza en Dios, Dios nos va a dar ese favor inmerecido. ¿Por qué inmerecido? Porque no es algo que nosotros merezcamos por nuestras buenas obras, sino es por la bondad de Dios. Es porque Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y cuando yo confío en la bondad de Dios, entonces Dios obra en mí. Por eso el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 8, Efesios 2:8 más bien, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia nos dice que somos salvos gratuitamente. No es algo que nosotros merecemos. Nadie se puede salvar a sí mismo, ¿cierto? Para que nadie se gloríe. ¿Quién es el único que nos puede salvar? Cristo, ¿cierto que sí? Solo Dios nos puede salvar. Por eso la gracia tiene que ver en recibir un regalo. Es decir, nadie, por más que luche, se puede salvar a sí mismo. Solo Cristo nos puede salvar. Solo Cristo nos puede ayudar. Solo Cristo nos puede dar la victoria. ¿Cuántos lo creen? Usted necesita hoy trasladar su confianza de su propia capacidad a la capacidad de Dios. Porque la capacidad nuestra llega hasta un punto, pero la capacidad de Dios llega mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer. Por eso, solo Dios nos puede salvar, solo Dios nos puede libertar, solo Dios nos puede levantar, solo Dios puede hacer algo trascendente en nuestras vidas. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Lo que Dios está diciendo es que somos bendecidos y salvos por gracia para que ninguno se gloríe. Es decir, somos salvos para la gloria de Dios y por el poder de Dios. Y el único que merece la gloria es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando nosotros estamos luchando en las propias fuerzas humanas, nosotros decimos, como dijo Nabucodonosor, él dijo: esta es la gran Babilonia que yo he creado, para gloria y honra de mi nombre la he hecho. Recuerda que cuando él dijo eso, ¿qué le pasó a Nabucodonosor? Dice que se volvió loco. Dios lo tocó con locura y se volvió como un animal. Le empezó a crecer el cabello, las uñas, y comía pasto como una bestia. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Solo Dios es digno de toda la gloria. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, la gracia es el favor inmerecido que Dios nos da. La Biblia dice que maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hay una maldición sobre aquellos que tratan de alcanzar las cosas solo en su esfuerzo y se enorgullecen porque dicen: mire todo lo que yo he logrado, mire todas las cosas que yo he avanzado, y no le dan la gloria a Dios. Ahora, queda un momento en que quedan limitados, y cuando viene una crisis tremenda, como siempre han confiado solo en su habilidad, solo en su capacidad, solo en lo que ellos pueden hacer, cuando llega una crisis superior a sus fuerzas, cuando llega una crisis superior a su capacidad, cuando llega una crisis superior a lo que ellos pueden hacer, se frustran, se entristecen y se hunden. Pero gloria a Dios por los que confiamos en el Señor, porque cuando vengan las crisis, sabemos que Dios nos va a dar la victoria. No importa cuál sea el problema, no importa cuán grande sea la dificultad. Para Dios, lo pequeño o lo grande es lo mismo. Para Dios todo es posible. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, Él se va a glorificar. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos colocar la confianza en el brazo de la carne, ni la confianza en la capacidad humana, sino que vayamos más allá y confiemos en el poder ilimitado de Dios
y le demos toda la gloria a Dios porque Él solo lo puede hacer. Yo les quiero animar para que confiemos en la gracia de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre victorioso a pesar de las luchas, porque confiaba exclusivamente en la gracia de Dios, en lo que Dios podía hacer en él, en lo que Dios podía hacer en su vida. Y usted tiene que tener un cambio. Quizá usted es una persona muy almática, o sea, piensa mucho en lo que usted puede hacer, en lo que usted puede lograr, y se ha llegado hasta un punto en el cual se enorgullece. Eso le pasa al religioso. El religioso dice: yo ayuno más que él, yo oro más que él, soy más santo que él, que ella, soy mejor, por eso merezco la bendición de Dios. Pero la persona que es guiada por el Espíritu Santo dice: no es tanto por lo que yo hago, sino por lo que Dios está haciendo a través de mí. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Está confiando es en el poder de Dios. Está confiando es en lo que la gracia de Dios puede hacer en él. Y cuando nosotros confiamos en lo que la gracia de Dios puede hacer en nosotros, no habrá nada imposible para nosotros. Ahora, la gracia, ¿qué es también? Es permitir a Dios que haga lo que quiere en esta tierra a través de nosotros. La gracia, ¿qué es? Permitir que Dios haga lo que Él quiere hacer en esta tierra a través de nosotros. Vamos a ir al libro de los Romanos, por favor. Romanos capítulo 15, y vamos a mirar los versículos 18 en adelante, por favor, hasta el versículo 20. Romanos 15, 18 en adelante. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé, dice la palabra de Dios, recordamos, de predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Él dice, Pablo dice: yo llené toda la región con el Evangelio de Dios, pero no yo, sino Cristo a través de mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Dice la palabra de Dios: todo lo he llenado del Evangelio. Pero él habla de que no fue él, sino fue Cristo a través de él. ¿Qué diferencia es hacer una labor nosotros mismos a que Dios la haga a través de nosotros? ¿Es diferente o no es diferente? Pablo dijo que había logrado lo que muchos otros no habían logrado, porque no era él, sino la gracia de Dios a través de él. Y aquí hay un secreto que es muy sencillo, pero muy poderoso. Si nosotros le permitimos a Dios que obre a través de nosotros, vamos a superar todas las crisis que nosotros tengamos en esta hora, porque no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Dios a través de nuestras vidas. En la gracia nada es imposible, porque Dios es el que está obrando. ¿Tiene usted una gran deuda? Quizá usted corre para que uno le preste, para que otro le dé una ofrenda, para que otro lo ayude, ¿cierto que sí? Y usted está confiando en el brazo de la carne, está confiando en el prestamista, está confiando en el banco, está confiando en que alguien lo va a ayudar. Pero es importante entender que solo Dios es el que puede hacer los imposibles, y que Él puede ayudarle a pagar esa deuda. Yo recuerdo un hermano llegó a la iglesia, tenía una deuda de 300 millones, no la había podido pagar, pero cuando empezó a depender de Dios, Dios empezó a darle los recursos y pronto pagó esa deuda. Porque confió en Dios, porque colocó su confianza en Dios. ¿No será que usted en lo que está haciendo le hace falta confiar más en Dios que en sus propias fuerzas? Para que el Señor haga lo imposible, y en todos los sentidos, en esa relación familiar, en esa vida con sus hijos, en esa vida empresarial, en todos los aspectos. ¿No será que necesitamos depender más de la gracia de Dios que depender de nosotros mismos? Porque en la gracia nada es imposible. Diga conmigo, nada es imposible. Porque nada es imposible para Dios. Somos canales o instrumentos por medio de los cuales Dios obra. Y el apóstol llegó a confesar y a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Pablo llegó a declarar: con Cristo
nada me es difícil. Con Cristo nada me es imposible. Con Cristo todo lo puedo conquistar. Con Cristo puedo vencer todo obstáculo y toda dificultad. Es Cristo a través de nosotros. Es Dios obrando a través de nosotros. ¿Qué es la gracia de Dios? Es Dios obrando a través de nosotros y nada será imposible. Es el poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. En la gracia no es la carne la que obra, sino es el Espíritu Santo el que obra. ¿Cuántos están de acuerdo? Dice el libro de los Efesios capítulo 2, 9. Miremoslo por favor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues porque es que un don de quién, de Dios. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué hemos dicho? Que la gracia es el poder de Dios obrando a través de nosotros. La gracia es Dios cumpliendo sus propósitos a través de nosotros. La gracia es el obrar de Dios a través de nosotros. Somos canales, somos instrumentos por los cuales Dios obra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Somos canales, pero no somos la fuente. La fuente es ¿quién? Dios. Dios nos toma, Dios nos usa para cumplir sus propósitos. Pero en este capítulo nos dice, en este versículo, que Dios tiene propósitos, que Dios tiene planes. Dice que Dios tiene obras preparadas para que nosotros anduviésemos en ellas. Lo que quiere decir es que Dios tiene una agenda para nuestras vidas. Diga conmigo, Dios tiene una agenda para mi vida. Es decir, Dios tiene preparado para usted y para mí una agenda en la cual Dios se quiere glorificar, en la cual Dios quiere usarnos, en la cual Dios quiere manifestar su gracia a través de nosotros, manifestar su poder a través de nosotros. Nos ha salvado por gracia y nos usa por gracia, porque Dios tiene muchas cosas preparadas para que usted realice en el poder de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Piense en esto, Dios tiene una agenda para usted. Una agenda que usted debe realizar en el poder de Dios. Una agenda que usted debe entender que la va a lograr no por su sabiduría, no por su poder humano, sino que usted la va a lograr por la guianza y por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Diga conmigo, Dios tiene una agenda con mi vida. Dios quiere usarme. Dios preparó obras de antemano para que yo ande en ellas. Entonces, ¿qué es la gracia? Es el obrar de Dios a través de nosotros para cumplir sus propósitos en esta vida. Es decir, Dios tiene preparadas muchas cosas que nosotros podamos hacer en su gracia. Yo le quiero animar para que dejemos de luchar más en nuestras fuerzas. ¿Qué produce cuando usted lucha en sus fuerzas? Produce desánimo, produce preocupación, produce desaliento, produce frustración, produce temor, porque hasta un punto llegan sus fuerzas. Pero cuando confiamos en el Señor, todo es posible, porque es Dios el que lo está haciendo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Diga gloria a Dios, alabe al Señor, dele la gloria a Dios con ánimo. Gracias a Dios, lo glorificamos a Él, le damos la gloria. Cuando estamos en la gracia de Dios, vamos de logro en logro, vamos de triunfo en triunfo, vamos de conquista en conquista, vamos de victoria en victoria, porque estamos en la gracia de Dios, y en la gracia de Dios todo es posible. Cuando estamos en la gracia de Dios, no vemos obstáculos. Los obstáculos son superados, porque la gracia de Dios es la que opera a través de nosotros para que todos los obstáculos sean quitados y podamos vencer en el nombre del Señor Jesús. Gálatas 2:21 nos dice la palabra del Señor: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la gracia, entonces por demás murió Cristo. El apóstol Pablo dijo: yo no desecho la gracia de Dios. Diga conmigo, yo no desecho la gracia de Dios. Lo que Pablo está diciendo: yo no desecho lo que Dios puede hacer a través de mí. Yo no desecho la agenda sobrenatural de Dios.
yo no desecho lo que Dios ha programado para mi vida, para que vaya de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. En otras palabras, Pablo dijo, yo no voy a confiar en mis propias fuerzas, no voy a confiar en mi propia agenda, no voy a confiar en mis propios planes, no voy a confiar en lo que yo quiero con mi vida. Yo voy a confiar en la sabiduría de Dios, voy a confiar en la guianza de Dios, voy a confiar en el poder de Dios, y Dios va a hacer cosas gloriosas en mi vida. No desecho la gracia de Dios. El problema de muchos cristianos es que han desechado la gracia de Dios. Porque están en su propia agenda, están en su propio plan, están en sus propias fuerzas, están luchando en la carne y quieren hacer las cosas que ellos quieren hacer y están fracasando. Pero es importante hacer un alto en el camino y decirle, Señor, perdóname por hacer lo que yo quiero. Ahora yo quiero hacer es tu voluntad. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora yo quiero confiar en lo que tú puedes hacer a través de mí. Ya no quiero luchar en mis propias fuerzas. Yo quiero luchar en la fuerza del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, para ir de logro en logro, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Señor, hoy declaro que no desecho más tu gracia. Dice entonces el versículo 21 que hemos leído, dice, no desecho la gracia de Dios. Diga conmigo, no desecho la gracia de Dios. Dígalo otra vez, no desecho la gracia de Dios. ¿Cuándo desechamos la gracia de Dios? Cuando usted se empieza a angustiar porque le hace falta. Cuando usted se empieza a preocupar por el problema. Cuando usted se empieza a desesperar por las crisis. Y usted empieza en la carne, en sus propias fuerzas. Dice, es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Es que si yo no sé qué, ¿quién más va a lograrlo? No es usted, es Dios a través de usted. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo no desecho la gracia de Dios. Pero quizá algunos de ustedes han desechado la gracia de Dios y se encuentran aburridos, postrados, derrotados, porque han luchado en sus propias fuerzas. Vamos a volver a la gracia de Dios. La gracia de Dios no había sido en vano en Pablo. Vamos a 1 Corintios 15, 9 y 10. Vamos a mirar por favor ese texto. Dice la palabra de Dios en este texto. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice el apóstol Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero el versículo 10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué dijo Pablo? Su gracia, ¿qué? No ha sido en vano para conmigo. Diga conmigo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Cuando la gracia es en vano en una persona, la gracia es en vano en una persona cuando tiene todos los recursos de Dios, cuando tiene las promesas de Dios, cuando tiene el respaldo de Dios y cuando Dios dice, hijo, yo estoy para ayudarte, hijo, yo estoy para levantarte, hijo, yo estoy para bendecirte, hijo, yo estoy para sacarte de esta crisis, hijo, yo estoy para levantarte, y usted le dice, no, Señor, yo puedo solo. ¿Cuántos me están escuchando? No, Señor, mi oración es la que lo va a lograr. ¿Cuántos me están escuchando? No, Señor, mi ayuno es el que lo va a lograr. No, Señor, mi consagración es el que lo va a lograr. Bueno, todas estas cosas son importantes, la oración, el ayuno, la consagración. Pero lo más importante es confiar que el que hace la obra es Dios. Diga conmigo, el que hace la obra es Dios. Por eso el apóstol dijo, en mí la gracia no ha sido en vano. En mí la gracia no ha sido en vano. Porque Pablo no luchó en sus fuerzas, sino que Pablo luchó en el poder de la gracia de Dios. Yo les quiero animar e invitar que nosotros le volvamos nuestro rostro al Señor y le digamos, Señor, no voy a luchar más en mis fuerzas.
no voy a luchar más en mi capacidad. Ahora voy a confiar en tu gracia. Voy a confiar en tu poder. Voy a confiar en lo que tú puedes hacer. Voy a confiar en tus milagros. Voy a confiar en que tú te vas a glorificar. La gracia no ha sido en vano en mi vida. Bendito el Señor. Leamos lo que dice la palabra de Dios otra vez en el versículo 10. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Diga otra vez, su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Cuántos queremos que la gracia de Dios no sea en vano en nosotros? Y por eso el apóstol Pablo dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que conmigo. Dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué dice el apóstol Pablo? La gracia de Dios no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Dice el apóstol, ya hemos leído, que él había llevado el evangelio donde nadie había llegado, que había logrado en el ministerio lo que otros no habían logrado. Pero ¿por qué lo había logrado? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Cuántos queremos confiar en la gracia de Dios? ¿Cuántos queremos que en nuestra vida ministerial haya un cambio para ver lo que no hemos visto hasta ahora? Para lograr quizá lo que otros no han logrado hasta ahora. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para que nuestro ministerio se libere y se restaure. ¿Cuántos queremos esto? Entonces no desechemos ni permitamos que la gracia de Dios sea vana en nuestra vida, sino hagamos como Pablo. Pablo se agarró no de su formación teológica, porque era un gran teólogo, no de su formación religiosa, porque desde niño era un gran religioso, no de su posición también religiosa que tenía en el judaísmo, sino que él dijo: ahora solo confío en la gracia de Dios, que me levanta, que me ayuda y que me proyecta a la bendición de Dios. El problema de muchos es que dicen: no, es que mi familia todos han sido cristianos por mucho tiempo. No, es que yo desde niño soy cristiano. No, es que yo fui al seminario tal. No, es que yo tengo muchos dones y habilidades. No, es que yo tengo muchos recursos. Ahí no está la gracia de Dios. La gracia de Dios está cuando usted dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted dice: Dios está obrando a través de mi vida, Dios está fluyendo a través de mi vida, Dios lo está haciendo y le doy toda la gloria a Dios, porque Él es el que lo está haciendo. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Ahora, por la gracia, Pablo era un siervo de Dios. Él no lo merecía. Por la gracia había trabajado más que muchos. Él tampoco lo merecía, pero por la gracia de Dios él llegó a hacer lo que otros no lograron. Por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos está faltando a los cristianos? Confiar más en la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que podamos decir: Señor, fluya esa gracia, fluya esa gracia. Bueno, la gracia también obra en satisfacer nuestras necesidades, en suplir nuestras necesidades. Usted quizá, hemos dicho al principio, tiene una dificultad tremenda. Hoy yo le quiero animar para que usted pueda decirle: Señor, yo te ruego que tú obres en esa necesidad que yo no he podido superar. Yo voy a confiar en ti, Señor. Yo voy a rogarte, Señor, que tú te glorifiques, pero sin ninguna desesperación, sin ninguna angustia, sino que usted le va a decir: Señor, yo sé que tú vas a hacer un milagro en lo que yo estoy pasando, en mi escasez, en mi limitación, en mi problema familiar, en mi salud, en lo que yo estoy pasando, en ese problema en la empresa, en ese problema que estoy pasando en mi casa, en ese problema que yo estoy pasando. Señor, yo sé que tú te vas a glorificar. Yo sé que tú te vas a glorificar en mi esposa. Yo sé que tú te vas a glorificar en mi hijo. Yo sé que tú te vas a glorificar en todas las dificultades que yo estoy pasando, porque yo estoy confiando solo en tu gracia. Estoy confiando solo en tu poder. Señor, yo sé que tú te vas a glorificar, y hoy me abandono totalmente en tus brazos y en tu gracia, y yo sé que tú me das la victoria. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por esto? Qué importante es que nosotros le dejemos al Señor toda preocupación y le digamos: Señor, yo quiero confiar en tu gracia. Amén. Cuando nosotros confiamos en la gracia de Dios frente a la crisis, se va la preocupación, se va el temor, se va la ansiedad, se va la duda, se va el fracaso, y Dios se glorifica en nuestras vidas. Podemos confiar en Dios
porque Dios tiene todo el poder, el conocimiento, la sabiduría, el amor, y Dios nos va a ayudar. Vamos a ir a Filipenses 4:8, ya lo sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vuélvalo a repetir conmigo, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no dijo, todo lo puedo en mi mente que me fortalece. No dijo, todo lo puedo en mi don que me fortalece. No dijo, todo lo puedo en mi experiencia que me fortalece. No dijo, todo lo puedo en mi dinero que me fortalece. ¿Cuántos me están oyendo? No dijo, todo lo puedo en mi habilidad que me fortalece. No dijo, todo lo puedo en mi familia que me fortalece. No dijo, todo lo puedo en mi posición que me fortalece. No dijo, todo lo puedo en nada más, sino él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la fortaleza de Pablo? No era una chequera, no era una empresa, no era un gran trabajo, no era una gran preparación intelectual, no eran las mismas habilidades. Para Pablo su fortaleza era el Señor Jesucristo, y para él todo es posible. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es la gracia? Es Cristo obrando a través de nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Es Cristo obrando a través de nosotros. No debemos ser autosuficientes, sino tenemos que ser Cristo suficientes. Diga conmigo, Cristo suficientes. Diga, yo necesito ser Cristo suficiente. Es decir, depender del poder del Señor Jesucristo. Yo les quiero animar a todos los que estamos aquí. Hoy todos nosotros le vamos a decir, Señor, queremos ratificar nuestra confianza en ti. Dejo en ti mis preocupaciones, dejo en ti las cargas, dejo en ti lo que me abruma, dejo en ti mis inseguridades, dejo en ti mis temores, dejo en ti mis frustraciones, dejo en ti, Señor, mis limitaciones, y hoy confieso que tú estás obrando en mi vida algo glorioso, y espero grandes milagros en mi vida todos los días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Diga, yo espero que la gracia de Dios va a hacer cosas asombrosas, va a hacer cosas maravillosas. Diga, se van a abrir puertas para mí, van a llegar recursos a mi vida. La sanidad de Dios está llenando mi cuerpo. Dios me está impartiendo de su aceptación. Dios me está impartiendo de su respaldo. Dios está haciendo cosas que yo nunca había antes logrado, porque es la gracia de Dios que está obrando a través de mi vida. Diga, es la gracia de Dios la que está obrando a través de mi vida. Yo les quiero animar, digámosle, Señor, tu gracia fluya, tu gracia fluya, tu gracia fluya a través de mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Vamos a mirar allí la palabra de Dios. En esta carta del apóstol Pedro, nos dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versos 8 y 9, de la siguiente manera. Gracias a Dios. Primera de Pedro 5, 8. Gracias a Dios. Aleluya. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Gloria a Dios. Y hay otro texto que la palabra de Dios dice, Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué? Dios resiste a los ¿qué? Pero da gracia a los humildes. ¿Qué es una persona soberbia? ¿Cuántos hemos sido soberbios? Levante la mano. Bueno, algunos, no sé. Le da risa al hermano. Pero la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, ¿cierto? Es esa persona que la esposa le dice, pero mi hijo, ¿usted por qué va a meter la cabeza por ahí? Piense. Dice, no me diga nada, mujer. Cállese y siéntese. Sujétese. El soberbio es ese esposo que no admite ni un consejo de la esposa. La esposa no puede decir nada porque la manda a callar, ¿cierto? Y le dice, se sienta y se calla. Ese es el soberbio.
Claro que las mujeres también se desquitan después cuando uno comete el error y está uno sufriendo, le dice, yo le dije. ¿Hay hermanas así? No, no creo, ¿cierto? No. Toda esposa es así, ¿cierto? Cuando el esposo falla, le dice, yo le dije. ¿Cierto que sí? ¿Pero por qué? Porque uno ha actuado en soberbia, ¿cierto? Pero también hay mujeres soberbias. No admite que el esposo le diga nada, ni que los hijos, y dice, yo lo hago porque ya lo decidí, punto. Ya lo tengo fríamente calculado. Y resulta que cuando se estrella contra el mundo, tiene fríamente calculada la estrellada que se pegó. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios. Esa persona que se sube por la condición social, por la condición económica, por la condición ministerial posiblemente, por la posición, de alguna cosa. Y se cree más importante que otros. De tal manera que ni siquiera dice, ¿para qué orar? Todo me sale bien. Yo no necesito a Dios. Y cuando esa persona va de esa manera, llega un momento en que Dios permite que las circunstancias lo golpeen para que esa persona entienda que sin Dios nada podemos hacer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No importa hasta donde usted haya logrado, haya llegado, no importa cuántas cosas le hayan salido bien, entienda que la palabra de Dios dice que sin Dios nada podemos hacer. Y que si hemos sido bendecidos, que si hemos logrado algo, que si hemos logrado algunas cosas en diferentes áreas de la vida, es porque Dios es muy bueno. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Porque Dios ha extendido su misericordia y su gracia. Y nunca nos cansemos de decir, gloria a Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Diga conmigo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando Dios lo bendiga más, cuando Dios le ayude más, cuando usted ve que se abren puertas, cuando usted ve que los recursos llegan, cuando usted ve que hay más y más y más y más bendición, diga como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. En mí la gracia no ha sido en vano, su gracia ha sido maravillosa, su gracia me ha bendecido, su gracia me ha levantado, su gracia me ha respaldado, su gracia ha sido buena conmigo. Y usted dirá, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque usted siempre le dará la gloria a Dios y Dios siempre lo respaldará, siempre lo ayudará y siempre le dará su respaldo, porque es Dios y no usted. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo les quiero animar que en esta mañana nosotros, con un corazón agradecido, le digamos a Dios, gracias por todo lo bueno que tú has sido conmigo. Porque no he recibido conforme a los pecados que he hecho. Que no he recibido conforme a lo malo que he sido. Sino que tú has sido bueno y me has dado cosas buenas. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy la gloria. Porque cuando andamos en la gracia de Dios, solo la gloria es para Dios. ¿Cierto que sí? Porque usted dice, Dios es el que me ha llevado por el camino. Dios es el que me ha ayudado. Dios es el que me ha levantado. Dios es el que me ha bendecido. Pero si usted cree que ha sido usted, alerta. Porque en el momento de la crisis, usted no tendrá de dónde echar mano. Cuando la plata se acabe, usted no tendrá de dónde echar mano. Cuando sus amigos lo abandonen, no tendrá de dónde echar mano. Cuando los hermanos de la iglesia lo abandonen, no tendrá de dónde echar mano. Cuando su esposa, no le estoy profetizando ni mucho menos, solo estoy ilustrando. Cuando su familia lo abandone, usted no tendrá de dónde echar mano. Pero dice la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso, el Señor me recogerá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. ¿Sabe una cosa? Dios es el que nos fortalece. Dios resiste a los soberbios. Por eso la persona que confía solo en sus fuerzas lucha y se amarga y dice, esta vida es terrible, vive peleando con todo el mundo, vive amargado con la esposa, con los hijos, con los del trabajo, con todos, pensando que él es el que puede resolver el problema, vive ofuscado. ¿Sabe que hay que calmarse? Y hay que decir, Señor, yo reconozco que es tu gracia la que obra en mi vida. Yo reconozco que es tu poder el que obra en mi vida. ¿Cuántos están de acuerdo?
eres tú el que haces la obra. ¿Está usted ofuscado? ¿Está usted amargado? ¿Está usted desesperado? ¿Está usted entristecido? ¿Está usted frustrado? Vuelva a la gracia de Dios y dígale: Señor, tu gracia no es en vano en mí. Ayúdame, Señor. Yo voy a confiar en tu gracia. Que tu gracia me dé fuerzas, que tu gracia me dé poder. Porque la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir que da gracia? Que da provisión, que da respaldo, que da sanidad, que da liberación, que da puertas abiertas, que da recursos, que da paz, que da gozo, que da victoria, que da triunfos. ¿Quién lo puede hacer? La gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso dice: Dios da gracia a los humildes, les abre puertas, los bendice. ¿Qué tenemos que hacer? Decir: Señor, ya no es mi fuerza, es tu gracia la que obra en mi vida. Y prepare para ver cosas que usted nunca había alcanzado. ¿Cuántos escucharon lo que les dije? Si usted empieza a confiar en la gracia, aquellas cosas que usted veía inalcanzables van a llegar a usted muy fácilmente. ¿Cuántos me están escuchando? Porque Dios va a decir: tú has confiado en mí, yo te quiero bendecir. Tú has puesto tu confianza en mí, yo quiero bendecirte, yo quiero ayudarte, yo quiero ayudarte. Cuando usted empieza a confiar en la gracia y a vivir en la gracia, empiezan a llegar cosas que nunca usted había logrado, pero es por la gracia de Dios. Y cuando llegan esas cosas, usted va a decir: gloria a Dios, porque tú lo hiciste, Señor. Gloria a Dios, porque en ti confío. Gloria a Dios, porque en ti estoy fortalecido. Gracias, Señor. Porque en la gracia de Dios, la gloria solo es para ¿quién? Para Dios. Cuando Dios obra, le damos la gloria a Dios. Vamos a concluir mirando 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Gracias a Dios. El apóstol Pablo, en una situación difícil, pudo decir esto. Él había orado a Dios 3 veces acerca de un problema. A veces la oración es muy poderosa, por supuesto que sí. Pero nosotros tenemos que entender que la oración no es un arma para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos, ¿cierto que sí? Sino que la oración es el medio para identificarnos con Dios y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es decir, hay oraciones que son oraciones basadas en el egoísmo, ¿cierto? Basadas en la carne. Señor, deme esto, Señor, deme esto, yo quiero esto, sea como sea. Como una persona que estaba enferma de cáncer y pidió oración. Entonces nosotros le dijimos: bueno, aquí trabajamos es con Dios, no con las fuerzas de Satanás. Y la señora me dice: pues mire, sea de Dios o sea del diablo, lo único que necesito es que sea sana. No, nosotros no queremos nada con Satanás. Todo lo queremos es con Cristo el Señor. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Esto es muy importante, porque nosotros queremos es que sea la gracia de Dios en nosotros. Ahora, por eso el apóstol Pablo ha dicho, él le oró al Señor y le dijo: Señor, cúmplase tu propósito en mí. La oración no es para cumplir los motivos egoístas nuestros, sino que la oración es para identificarnos con Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres en este problema? ¿Qué es lo que tú quieres en esto? Pablo le oró al Señor por ese problema que él tenía, y la respuesta del Señor fue la siguiente. Versículo 9. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol recibió la respuesta: bástate mi gracia. Quizá usted está diciendo: Señor, ya no puedo más. ¿Qué le dice Dios en su palabra? Bástate ¿qué? Señor, no aguanto más este problema. ¿Qué le dice Dios? Señor, no aguanto más a esta hija. ¿Qué nos dice Dios? No aguanto más a esta esposa. ¿Qué dice Dios? No aguanto más a este esposo. ¿Qué dice Dios? No aguanto más esta enfermedad. No aguanto más esta crisis. No aguanto más esta situación. ¿Qué nos dice Dios?
Dios nos dice que en la situación, en el problema o en la crisis que nosotros estamos, no nos desesperemos, no nos angustiemos, no nos desmoralicemos, no querramos quitarnos la vida, no querramos, mejor dicho, acabar con nuestra vida. Lo que Dios nos dice en medio de la crisis que usted esté pasando es que nos baste su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y lo que está diciendo es: si tú confías en lo que yo puedo hacer, yo voy a hacer un milagro en tu vida, yo voy a hacer algo bueno para ti, yo voy a hacer algo maravilloso para tu vida. Y Dios nos dice que Él se va a glorificar cuando nosotros confiamos en la gracia, en la sabiduría y en el poder de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Bendito el nombre del Señor. Por eso el apóstol recibió esa respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice el apóstol: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Si usted se siente débil, dígale: gloria a Dios. Me alegro, porque aunque yo no puedo, tú sí puedes. Si el problema se le salió de las manos, diga: me alegro porque yo ya no puedo, pero tú sí puedes. Si la situación es asfixiante, alégrese, porque aunque usted está en esa crisis y ya no puede, Dios todo lo puede. Y usted va a decir: desde este momento yo confío solo en ti, Señor. Tú me vas a sacar de las muchas aguas. Y usted se va a dar cuenta, escúcheme bien, usted se va a dar cuenta que Dios es el que se va a glorificar. En el momento que usted menos lo espere, el Señor lo saca del problema. Y usted va a decir: la gloria es para Dios. Dios fue el que lo hizo. Le doy toda la gloria al Señor. Yo les quiero animar que empecemos a confiar más en la gracia de Dios, los que tienen empresas. ¿Cierto que sí? Y que usted le diga al Señor: Señor, que tu gracia sea en este negocio, tu gracia sea en esta empresa. Señor, haz crecer esta empresa más, por tu gracia. En su trabajo, en sus proyectos personales, en sus proyectos que usted tiene. Dígale: Señor, glorifícate en esto que yo estoy planeando. Pero que sea tu voluntad guiándome, Señor. Manifiéstate en mi vida, en la vida ministerial también. Dígale: Señor, glorifícate en mi vida. Haz lo que tú quieras conmigo. Que sea tu gracia. Y esperemos lo que nunca antes habíamos visto, porque la gracia de Dios lo va a hacer en nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias. Póngase en pie si le es posible. Coloquemos un tema de adoración allí, o los hermanos que nos ayudan. Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, te glorificamos. Gracias. Empieza a darle la gloria a Dios. Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias, Padre, te doy las gracias. Levante sus manos al Señor y empiece a alabarlo. Empiece a glorificarlo a Dios, decirle: gracias, Señor. Te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias, amén. Gracias, a ver, todos, gracias, Señor. Gracias. Usted está en una dificultad grande. Dígale: Señor, yo dejo ese problema en tus manos. Ese problema familiar, ese problema económico, ese problema que yo estoy pasando. A ver, todos. Eso que me preocupa, eso que me aflige, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias a Dios, gracias. Oh, sharabarabarabaya. Dígale: Señor, tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia sostiene mi vida. Tu gracia me levanta. Tu gracia me fortalece. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Todos orando, por favor. Dígale: Señor, es tu gracia la que me ayuda. Es tu gracia la que me levanta. Es tu gracia la que está conmigo. Es tu gracia la que me fortalece. Gracias, todos orando. Gracias, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor. Orando todos. Gracias, Señor. Es tu gracia la que me fortalece. Es tu gracia la que me ayuda. Es tu gracia la que está conmigo. Es tu gracia la que me levanta. Es tu gracia, dígaselo. Señor, eres tú el que me estás ayudando. Preséntele ese problema al Señor. Dígale: Señor, en este problema que yo estoy pasando, es tu gracia la que me levanta. En esta situación que yo estoy pasando, es la gracia tuya la que me levanta. En esta situación que yo estoy pasando, es la gracia tuya
la que me levanta. Gracias, dele la gloria a Dios. Dígale: Señor, yo entrego mi preocupación, yo entrego mi aflicción, yo entrego mi problema a ti, Señor, porque yo sé que tu gracia me está ayudando, tu gracia me está fortaleciendo. Por favor, todos orando. Siento que sí, no se ofusque, no se angustie, no se preocupe. Quizá alguno está amargado, alguno está ofuscado, alguno está incrédulo, alguno está endurecido, alguno está preocupado. Pero no es así. Vamos a confiar en la gracia del Señor Jesucristo. Tú has sido y siempre serás Cristo. Ora bashara barabakara bashaya. O sharabarabakoro bashaba. Sandara barabashai dara barabashoro barabayaba. O sharabarabakoro bashaba. Uru batara bashara barabarabaya kanda. Ondara barabashaya baya. O shabarabarabakaya bashaya. Ondara barabashaya baya. Indara barabashara bakanda. Shoro barabara bashoro barabaya. Indara barabashaya. Odoro barabara bashara baraba. Ura barabakanda karabashara. Siga adorando a Dios, sígalo adorando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Gracias, Señor. ¿Cuántos aceptan la gracia de Dios en su vida? Confiéselo a Dios ahí donde está. Dígale: Señor, yo acepto tu gracia en mi vida. Dígase: Señor, tu gracia no ha sido en vano en mi vida. Tu gracia no ha sido en vano en mi vida. Tu gracia no es en vano en mi vida. Yo quiero hablar a aquellos que han estado muy afligidos por dificultades, por pruebas, por problemas, por crisis. Yo les quiero animar para que hoy usted coloque esa confianza en la gracia de Dios y que usted le diga: Señor, yo voy a confiar en esa gracia. Esa ansiedad que usted tiene, esa petición que usted tiene, y que usted quizás se ha desesperado y ha dicho: pero no he visto la respuesta. ¿Dónde está la respuesta? ¿Qué está pasando? Yo le quiero animar que usted le diga hoy a Dios: Señor, yo estoy confiando y estoy colocando toda mi esperanza en tu gracia, toda mi confianza en tu gracia, todos mis temores, toda mi desesperanza, toda mi incredulidad, Dios mío, toda mi frustración, yo la renuncio y voy a confiar en tu gracia. Estoy confiando en tu gracia. Estoy confiando en tu gracia. Yo quiero orar por aquellos que han estado muy afligidos,
y que dice: yo necesito que Dios haga algo en mi vida, quiero hacer una oración por usted, pidiendo que la gracia de Dios se desate más en su vida, pidiendo que la gracia de Dios empiece a ayudarlo a usted, que la gracia de Dios empiece a levantarlo a usted, que la gracia de Dios empiece a cambiar su mentalidad, para que usted pueda entender que es Dios el que lo va a ayudar, para que usted pueda aceptar que es la gracia de Dios en esa enfermedad, en ese diagnóstico médico, en cualquier situación difícil, y que usted dice: yo quiero confiar es en la gracia, y usted quiere ratificar esa decisión, que quiere confiar en la gracia. Yo quiero orar por ustedes. Yo le quiero rogar, si usted es esa persona que quiere confiar en esa gracia de Dios en medio de su crisis, venga aquí adelante y vamos a orar en este momento. Sigamos adorando al Señor, sigamos adorando a Cristo. Oh, Sharabarabacana, mientras los hermanos pasan. Oh, gracias, Señor, gracias. Siga pasando, damos la gloria. Amén. Siga pasando. Oh, Sharabarabacana, siga pasando. Y usted que ha pasado, dígale: Señor, desde este día quiero confiar en tu gracia, quiero confiar en ti, Señor, quiero confiar en tu respaldo, quiero dejar todas mis preocupaciones, todo lo que me entristece en ti, Señor. Quiero dejar, Señor, toda mi aflicción, toda mi preocupación, quiero dejarla en tus manos. Quiero dejarla en tus manos. Quiero dejarla en tus manos, toda preocupación. Dígale al Señor: todo lo que me aflige, quiero entregarlo en tus manos. Dígale: Señor, yo entrego esa preocupación que yo tengo. Yo te entrego, Señor, lo que me está afligiendo, lo que me está desesperando, lo que me está dando temor, lo que me ha hecho sentir derrotado, lo que me ha hecho sentir débil. Señor, yo entrego toda esa debilidad y te pido que tú me ayudes. 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 Amén. Va a pedirle a la hermana Clarita que nos ayude a orar en este momento. Sigue, hermana Clarita, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Estemos orando, estemos orando. Gracias, hermana Milady, nos ayude a orar. Gracias, Señor, todos orando. Gracias, Señor, gracias, orando. Gracias, Padre. Oh, los otros hermanos colaboradores nos ayudan. Hermana Luz Marina, ayúdenos a orar. Las otras hermanas nos ayudan de apoyo. Amén, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Orando, orando. Gracias, Padre, haz un milagro en mis hermanos. Señor, haz un milagro. Ahora, Señor, haz un milagro. Señor, haz un milagro. Padre, yo te ruego que hagas un milagro en esta familia, Señor. Dios mío, yo te ruego que hagas un milagro, Señor. El milagro de tu gracia, Señor, en ellos. Ahora, Señor, haz lo imposible, Padre. Haz lo imposible en esas vidas. Declaramos que la gracia está. Ahora, Señor, dales, fortalece la fe. Fortalece, consuela, Señor, consuela. Da la confianza, Señor, que ellos necesitan. Que ellos puedan decir como Pablo, y como tú le dijiste a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, Señor, yo te ruego que tú obres en la vida de ellos cuando ellos se sienten débiles, cuando ellos sienten que no pueden hacer nada. Ahora un milagro. Ahora, Padre, que un milagro llegue a sus vidas, a sus corazones. Que un milagro llegue primeramente a sus corazones. Que un milagro llegue, Señor amado, a sus mentes, a su espíritu, a su cuerpo, y también a su familia, a sus hijos y a su hijo en esta hora. Declaramos que tu gracia es suficiente y declaramos que tú te estás glorificando. Tú te estás glorificando ahora. Tú te estás glorificando en esta familia. En todos ellos te estás glorificando. Proclamamos que tú te estás glorificando en sus vidas. Y Padre, confesamos que lo que el hombre no puede hacer, tú lo estás haciendo. Alaben al Señor y entréguenle su carga. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Padre, yo te ruego que en la aflicción de mi hermano, Señor,
gracia se manifieste, tu gracia se manifieste, la gracia de Dios le fortalezca, la gracia de Dios le dé la fe que él necesita, la gracia de Dios se manifieste en la vida de mi hermano, la confianza ahora, un milagro, recíbelo ahora, un milagro en su vida. Un milagro, Padre, ahora, Padre, milagro de tu gracia en la vida de mi hermana. El milagro de tu gracia en la vida de mi hermana. Señor, esa vida sobrenatural ahora recibe ese milagro de parte de Dios. Oh, rabarabasanda, rabacanda. Recibe ese milagro de parte de Dios. Padre, vengan milagros y milagros a esta vida. Milagros del poder de Dios, Señor. Vengan los milagros del poder de Dios. Desata, Padre, ahora, los milagros del poder de Dios. Dígale, Señor, desata tus milagros en mi vida. Ayude a orar, hermano. Señor, desata milagros en este varón. Ahora. Estoy orando, tranquila, ahí están los otros hermanos. Sigue orando. Oh, shataraba, saidaraba. Padre, mira a mi hermano. Venga para acá. Oh, rabaraba, santa. Yo te ruego, Padre, que más adelante. Oh, que la gracia de Dios venga a sus pulmones. La gracia de Dios venga a sus bronquios. La gracia de Dios venga, Señor amado, a su salud física. Y ahora, como dice tu palabra, dale fuerzas como las del búfalo. Señor, confieso que tú llevaste toda enfermedad de mi hermano. Y ahora le he rejuvenecido como las águilas. Rejuvenecido como las águilas. Ordeno que las células se renueven en su cuerpo. Ordeno que todo dolor desaparezca. Que todo envejecimiento se vaya. Y Señor, venga, todo dolor se vaya. Y venga sanidad ahora, Padre. Señor, milagros. Milagros económicos, milagros familiares, milagros en la empresa, en el negocio, milagros en su vida espiritual. Nuevo gozo, nueva paz, hermano. Dios está colocando en tu vida nuevo gozo. Dios está colocando en tu vida nueva paz. Dios está colocando en ti de nuevo. Dios está colocando en ti más espíritu de oración. Dios está colocando en ti nuevas fuerzas. Recíbelas, mi hermano, ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús. Recibe esas fuerzas ahora, hermano Juan, en el nombre del Señor Jesús, todos orando. Recibe esas fuerzas como las del búfalo. Ahora, en este momento, el Espíritu Santo va a empezar a fluir más en tu oración, a fluir más en tu oración, a fluir más en tu oración, a fluir más en tu vida, a fluir más en tu vida. Gracias, Señor, gracias. Orando todos, nadie se detenga de orar. Oh Padre, gracias, Señor, todos orando. Oh Padre, desata los milagros tuyos, Señor. Desata, Señor, los milagros tuyos en la vida de mi hermana, Señor. Desata esos milagros ahora. Recibe en el nombre de Jesús. Oh, oren por ella, oren ahí. Sigan orando, no se detenga de orar. Oh, rabarabacanda, Padre, fortalece a mi hermana, Señor. Señor, tú sabes todo lo que ella ha pasado, Señor. Toda la aflicción, todo el dolor, la tristeza, toda la prueba de fuego, Señor. Pero yo te ruego que tú hagas como hiciste en Pablo. Que tu gracia, Señor, empiece a fluir ahora se renueva. Oh, rababarabasanda, rabacaya. Estén pendientes las líderes, por eso les digo que estén pendientes, ¿cierto? Oh, rabarabasanda, rabarabasaya. Oh, rabarabasanda, ahora. Sanda, recibe ahora el poder del Señor. Los milagros del Señor empiezan a desatarse en tu vida. Los milagros de Dios empiezan a fluir en tu vida. Ahora la confianza en Dios. La gracia de Dios está en tu vida. Recibe ahora. Todos orando. Padre, gracias. Sigue orando. Padre, gracias. Vengan los hermanos más hacia acá. Gracias, Señor. Gracias. Venga, mi hermana. Señor, gracias. Consuela a mi hermana. Señor, ahora consuela. Le recuerda, hermana, que Él es el esposo. Él es el amigo. Él es el compañero tuyo. Y ahora, aleluya, Dios tiene una nueva etapa contigo.